Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes. Iniciamos la semana con volatilidad y con descensos para lo que es el mercado local, que continúa bajo presión por el precio del petróleo, mientras que los mercados internacionales repuntaron en jornadas entre fundamentales económicos. Mercados se mantienen alcistas sobre soportes y básicamente en el día de ayer, tras la caída del viernes, aparecieron algunos compradores, mantienen algo de indecisión, no rompieron los niveles claves y hoy vuelven a tener algo de presión bajista por la fortaleza del dólar. El euro toca los 1.0738 en estos momentos y es esa fortaleza del dólar y de los temores sobre Grecia que están generando algo de volatilidad el día de hoy. Han sido jornadas ausentes de fundamentales, por lo que el rumbo no es claro para los mercados internacionales. No obstante, el mercado local sí tiene una marcada presión bajista, consecuencia de un precio del petróleo que continúa bajo, continúa por debajo de los $50 por barril. Ayer trató de subir hacia la resistencia de los 50,60, pero no logró pasar ese nivel y se mantiene en 49,69 golpeado por lo que es la fortaleza del dólar. Ante ese panorama de crudo bajo, el crecimiento económico para 2015 podría ser revisado a la baja, o eso por lo menos es lo que marca el descenso de las acciones, y ese sentimiento de pesimismo económico ha hecho que las acciones continúen con descenso, sobre todo petroleras en el día de ayer. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos, no hubo noticias relevantes y la probabilidad de tasas continúa creciendo, 56% para julio, octubre 60%. Y es que algunos miembros de la Fed, hay algo de debate, quieren ya retirar el tema de la palabra paciencia, porque quieren estar preparando al mercado para un posible ascenso en próximos meses. Y también está empezando a generarse especulación sobre el ascenso en tasa y esto podría mantener el dólar todavía con ganancias. Y el VIX por debajo de los 16, ayer logró mantenerse por debajo de ese nivel, no obstante, si hoy cierra por encima de los 16, es probable que tengamos una corrección un poco más profunda en los mercados. 16 el nivel clave para el VIX en el día de hoy. Mercados asiáticos cerraron con pérdidas, retrocedieron en medio de temores por Grecia, aunque los datos económicos son mixtos para China y se mantiene la expectativa de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El IPC de China sube de 0,8% a 1,4% en febrero. El mercado estimaba un ascenso del 1%, así que empiezan a registrar de nuevo inflación, lo cual puede mitigar mayores estímulos monetarios, mientras que los productores aprovechan todavía los precios bajos del petróleo, así que el IPP, índice de precios al productor, cae o baja de menos 4,3 a menos 4,8. El mercado estimaba una variación de menos 4,3%. Con este descenso en lo que es el IPP, los productores están aprovechando los buenos momentos de precio de petróleo, pero el IPC subiendo genera entonces dificultad para mayores estímulos. Esto también apoyó la presión bajista en los mercados asiáticos. Y Europa, los que están jalonando los mercados en el día de hoy a la baja. Banco Central Europeo pide a Grecia que regrese a la troika antes de que sea demasiado tarde. Reviven un poco los temores sobre Grecia, que esperábamos que se mantuviera un poco lejano de la volatilidad luego de encontrar un plazo para la discusión, pero se revive antes de tiempo y el Banco Central Europeo da ultimátum a Grecia y le pide por favor que regrese. Así que hay volatilidad en Europa, pese a que los datos continúan siendo relativamente buenos. La producción industrial de Francia crece 0,4% en enero, supera el estimado del mercado del menos 0,2%, mientras que la producción industrial de Italia cayó 0,7% frente a un ascenso esperado del 0,2%. Algo de datos económicos mixtos para Europa. Bueno, tenemos algo importante en el día de hoy. Vamos a hablar del spread entre el WTI y el Brent. Se habla mucho de ese movimiento últimamente y es porque antes los precios venían muy de la mano. Diferencias entre 5 pesos positivos y $5 positivos y $5 negativos. Quiere decir que no había una tendencia clara, simplemente oscilaban constantemente muy cerca a los precios del WTI y el Brent, pero desde 2010-2011 se separaron con fuerza, alcanzando un máximo de $27 de diferencia. No ha vuelto a ser negativo, de hecho se acerca levemente a cero. Así que lo que está pasando en las últimas semanas es que el Brent está incrementándose, consecuencia de conflictos en Medio Oriente, pero el WTI permanece bajo. Y el spread ha logrado subir incluso a niveles de 12, no obstante el último, el día de ayer, es de $8,5. El spread promedio está en 12
dólares, así que si el spread continúa incrementándose, hay posibilidad de que el Brent repunte o que el WTI descienda sin un descenso significativo del Brent. Hay probabilidad entonces de un aumento en el spread, así que si hay ruptura del 48 en el precio del petróleo, no se descarta que podamos tener algo de presión bajista adicional para ampliar un poco el spread que ya está llegando hacia sus zonas de promedio. Ese 48 toma una fuerza importante. Mientras se mantenga sobre ese nivel hay posibilidad de estabilizar y leve repunte en el precio del crudo por lo menos a los 54. Que suba el Brent no necesariamente podría jalar al WTI, básicamente porque aún hay espacio para incrementar la diferencia entre estos dos precios, pero sí nos daría a pensar que si hay ruptura del 48, 47, 50, el descenso para el WTI podría ser más fuerte. ¿Cuándo conoceremos esa probabilidad de descenso? Por ahora sigue lateral el WTI, lo veremos en gráficas. Mañana tenemos la variación semanal de inventarios de crudo, así que importante tenerlo en cuenta. En cuanto al mercado colombiano, es una jornada docente de fundamentales. Seguimos ahora a espera de los resultados de Pacific Rubiales, importante tenerlos en cuenta. Y hoy una de nuevo jornada docente de fundamentales económicos. Ya mañana tendremos la variación semanal de inventarios de crudo de Estados Unidos y el presupuesto del Tesoro. Mañana variación de inventarios de crudo, la noticia más importante para nuestro mercado. Así que en términos generales, los mercados internacionales se mantienen en decisión, abren hoy con presión a la baja por temores sobre panorama griego y posibles ascensos en tasa Fed. Recordemos que si rompemos soporte de corto plazo, la presión podría cambiar a bajista. En cuanto al mercado local, podría continuar bajo presión, esperando un repunte en el precio del petróleo. No se descartan compras de oportunidad. Hemos tenido descensos muy fuertes, puede ser que aparezcan compradores, pero solo superando las resistencias de corto plazo podrían tomar control para un rebote técnico. Por ahora simplemente estamos en esa zona ya por fuera de la banda inferior de Bollinger, donde la volatilidad para el mercado podría continuar siendo alta. Veamos qué nos dicen las gráficas. Tenemos 18.000, la resistencia. Recuerden que si hoy logra cerrar por encima de los 18, se mantiene sobre promedios móviles de 20 periodos, podría continuar el sesgo alcista. De lo contrario, si no logra pasar los 18 y rompe los mínimos de jornadas previas, estaríamos hablando de una corrección más profunda para el Dow Jones. Hoy dos niveles importantes, si hay ruptura de los mínimos de últimas jornadas, podría dar paso a un escenario de probable corrección. El IPSA continúa bajo presión, rompiendo mínimos, así que mientras esté por debajo de los 3.920, la presión podría continuar siendo bajista para el IPSA. Lo mismo para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Recuerden que el panorama es general para los emergentes, la fortaleza del dólar y la caída de los commodities los mantiene bajo presión, los 13.000 como resistencia de 13.000 resistencia para mantener la presión bajista del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar continúa con tendencia alcista. Mientras esté sobre los 2.580, la tendencia alcista podría continuar. 640, 660, 680 la resistencia. 2.580 al nivel para anular la presión bajista alcista del dólar y dar paso a una corrección. 580 el nivel importante. En cuanto al WTI, se mantiene todavía 54.47, permanece dentro del lateral. Vamos a traer la gráfica del WTI como siempre en gráficas de una hora. Nos vamos a alejar y está la indecisión. Recordemos que, y actualicemos los niveles según lo que hemos visto, que tiene que superar el 50-50, 50-60. De hecho, ayer hizo el pullback completo después de la ruptura de tendencia. No logra superar el nivel de resistencia que se colocó en el día de ayer, 50-50, 50-60. Solo pasando ese nivel hablaríamos de tener la posibilidad de volver a los 52. Mientras esté por debajo de este 50-60, hay probabilidad de continuar con descensos. Lo peor que podría pasar para el petróleo sería la ruptura de esta línea que estaría en los 48.20, 48. Estas zonas de mínimos que podría generar mayor presión bajista. Por ahora continúa en la zona de indecisión sin cambios relevantes. El 50-50, 50,60 sigue siendo la resistencia de la presión bajista. Solo superando ese nivel cambiaría el sesgo. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar con descensos. Los compradores siguen defendiéndose y recordemos que en los días de inventarios de crudo hay bastante volatilidad. Pese al ascenso de los inventarios, el mercado ha intentado repuntar en las últimas jornadas, pero después devuelve las ganancias. Así que no se descarta que ese comportamiento pueda continuar. Los compradores siguen intentando, están buscando ese rebote técnico, sino que los fundamentales no les ha favorecido por ahora. Entonces continuamos en esa zona de indecisión para el WTI. Y nos falta el euro antes de pasar al Colcap, que alcanza nuevo mínimo. Está recuperando algo de terreno, 1.0774, alcanzó a estar en 1.0730, 1.0727.
como niveles mínimos. Continúa la fortaleza, solo superando un 108.70, 108.70 podríamos tener un cambio de dirección. Continúa la presión bajista para el euro. Vamos con el Colcap entonces. Fuerte descenso, recuerden que estamos en mínimos históricos de más de 5 años, que es lo que tenemos de gráfica. Estamos hablando casi de niveles mínimos de 7 años. 1280. Solo superando 1280 anularíamos la presión bajista para un rebote técnico hacia los 1340, siguiente nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 1280, la presión bajista podría continuar. Solo hasta que veamos un volumen muy alto con una vela de compradores podríamos decir que el mercado ya podría iniciar rebote. Por ahora las velas terminan en movimientos de presión bajista que no demuestran por ahora que la tendencia cambie. Estamos en 280, la resistencia importante, atentos a la presencia de compradores, de la evolución de la resistencia de corto plazo va a ser la que nos marque esa posibilidad de rebote técnico. 1280 para el día de hoy, la resistencia de corto plazo. Banco de Bogotá, todo el ascenso del viernes, que en cierto modo no era muy lógico con respecto a los demás bancos, se devuelve en el día de ayer, se mantiene por debajo de los 62. Recuerden que mientras esté por debajo de los 62, la presión bajista puede continuar hacia los niveles de 57.500, incluso si hay ruptura de ese mínimo, estaríamos hablando de 56.700. Recordemos que hasta que no tengamos presencia de compradores no hablaríamos de la posibilidad de un repunte, pero podemos tener en cuenta el 58.600. Si logra cerrar por encima de los 58.600, hay posibilidad de rebote al 62, que sigue siendo la resistencia a la tendencia bajista. 58.600 en el corto plazo. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que continúa con descensos. Modificamos a 18.30 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 18.30, la presión puede seguir siendo bajista, a mínimos que no tenemos en las gráficas. No quiere decir que no hayan mínimos históricos, pero mientras estemos por debajo de los 18.30 hay probabilidad de descensos a 17.20, 16.80. 18.20, 18.30 la resistencia para darnos algo de rebote hacia los 19.40, 19.60, 18.30 la resistencia de corto plazo. Vamos con Celsia, que aparecen levemente compradores en jornada, en mínimos de últimas jornadas. Compradores están en lo que llamamos compras de oportunidad, búsqueda de un rebote técnico. Los 5.000 siguen siendo la resistencia más fuerte, pero solo superando los 4.700. Si logra cerrar por encima de 4.700, habría probabilidad de rebote de los 5.000. Por ahora, hasta que no haya cambio de fundamentales, simplemente es un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Si no logra superar pronto los 4.700, aún hay probabilidad de descensos a 4.500 y 4.300. 4.700 la resistencia de corto plazo. Vamos con Cementos Argos, que continúa con las fuertes caídas hacia 7.300, el soporte más importante por ahora. Solo superando los 8.120, 8.120. De corto plazo, podría dar rebote hacia los 8.700 como escenario probable, todavía rebote dentro de tendencia bajista 8.700, mientras esté por debajo de los 8.120 hay posibilidad de continuar con descensos hacia los 7.400, 7.300, donde está la zona de soporte más importante para este activo. Cemex Latam Holding también aparecen compradores defendiendo los 13.800, 13.900, 13.800. Si logra mantenerse hoy sobre los 14.140, 14.140, hay posibilidad de rebotar hacia los 14.800 e incluso 15.100. Pero si pierde de nuevo los 14.140, hay probabilidad de buscar de nuevo 13.800 e incluso los 13.300. Importante los 14.140 como la zona de soporte de corto plazo en Cemex Latam Holding. Canacol retrocediendo en el día de ayer ante el bajo precio del petróleo, con probabilidad de buscar los 5.400, 5.200, que es la zona importante de soporte. No se descarta que si el precio del petróleo se mantiene hoy lateral, ahí puede aparecer algo de compradores y mantenerse en la zona, ahora con resistencia en 6.000. Solo superando los 6.000 podría volver a sesgo alcista. Si pierde los 5.200, el descenso podría ser hacia los 4.600. La volatilidad podría incluso incrementarse. Estamos en 5.200, 5.400 como la zona de soporte importante para Canacol. Vamos con Concreto, 1250, solo superando ese nivel podríamos tener cambio de dirección. Corficol, fuerte descenso en el día de ayer, dejando un gap importante, así que tendrá que llenar parte de ese gap. Solo rompiendo el 35 nos podría dar la probabilidad de volver hacia 36.300, rebote técnico. Mientras esté por debajo de los 35, la presión continúa siendo bajista hacia los 34 como siguiente nivel de soporte. 35 la resistencia
de corto plazo. Ecopetrol también continúa bajo presión. Recuerden que la ruptura de tendencia, los 2000 quedaron como la resistencia fuerte. Los resultados fueron débiles y el tema del dividendo no convence al mercado. De hecho, lo ve como algo peligroso pagar dividendo bajo esta coyuntura. 1870 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 1870, la presión bajista podría continuar hacia los 1750, los últimos mínimos. 1680. Importante los 1870 como el nuevo nivel de resistencia. Recuerden que mientras se mantenga el precio de petróleo bajo 52-54, igual los resultados serán bastante negativos para la compañía, según lo que vemos en los resultados del último trimestre. De hecho, vale la pena cada una información que nos da Arlington Pinto. Dice BPZ, socio de Pacific Rubiales en Perú, se acogió el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Esto no impide que la empresa continúe funcionando mientras pone en marcha su plan de reestructuración, siempre y cuando esté bajo una supervisión judicial, así como lo han hecho muchas empresas como American Airlines. La pregunta es si Pacific se puede ver afectada. El punto clave es continuar operando, pero lo que nos está mostrando, y de hecho ya pasó también en Estados Unidos, una compañía que solicitó créditos hace 7 meses y ya dijo no puedo pagar, es que bajo estos precios del petróleo, la situación es que la moratoria en las empresas puede empezar a aparecer, sobre todo aquellas con un endeudamiento alto. Lo que sí nos está lanzando el mensaje es que las petroleras continuarían bajo presión mientras el precio del petróleo se mantenga bajo. Así que 1870 es la resistencia, la presión continuaría siendo bajista para Ecopetrol. Empresa de energía agotada se mantiene 600, 550 como zona de soporte, 680 como zona de resistencia. Por ahora no hay tendencia definida, el comportamiento continúa siendo lateral, no hay tendencia para el activo. Construcciones del Cóndor, mientras esté por debajo de los 1500, aún puede ascender a 1430, 1420 como escenario probable. 1500 es la resistencia. Enca marca precio en el día de ayer con descenso hacia el 1150. Está justo cerrando por debajo de los 1160. Si no cierra por encima de ese nivel, puede ascender al 11. Solo superando el 1160 podría volver a la zona del 30. Ahora leve presión bajista con algo de volumen. ETB continúa también. Vamos a ampliar el rango entre 460 y 500. El dividendo puede darle algo de soporte a junio. Los resultados ya sabemos que fueron por temas no recurrentes. Por ahora el comportamiento lateral es el más probable para este activo. En cuanto a éxito, continúa bajo presión. Recordemos que los 25-200 es la resistencia para el cambio de sesgo. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar hacia 23-300 y continuar hacia los 23-300, 22-400. Continuaría entonces la presión bajista mientras esté por debajo de los 25-200. Vamos con grupo Argos. Fuerte descenso en el día de ayer tras la ruptura de los 18. Ahora la resistencia son los 16.700. Mientras esté por debajo de los 16.700, aún puede buscar las zonas de soporte de los 16 y 15.500, 16.700. Solo superando ese nivel habría la probabilidad de rebote técnico hacia los 18, 16.700, el nivel de resistencia importante. Vamos con Grupo Aval. Ayer poco liquidez descendiendo de nuevo. Recuerden que mientras esté por debajo de 1200, la presión sigue siendo bajista hacia los 1130, siguiente nivel de soporte. 1200 la resistencia para continuar con la presión bajista. Grupo Sura, después de haber roto los 34, inició la presión bajista. Soportes en 31.100, 31.100, 31.100, 30.500 y los 30.000 como psicológico. Mientras esté por debajo de los 32.700, 32.700, hay probabilidad de continuar con descensos. Solo superando 32.700 volveríamos a la zona de 34, resistencia de tendencia bajista. 32.700 la resistencia de corto plazo. ¿Por qué hago énfasis en las resistencias de corto plazo? Porque mientras estemos por debajo de ese nivel, el cuchillo cayendo está vigente. Los descensos podrían continuar. Repunte de ISA en el día de ayer con muy bajo volumen. Esto no nos dice nada. Simplemente mientras esté por debajo de los 7.700, 7.800. Simplemente es un rebote para continuar con presión bajista. Solo si estos compradores logran pasar los 7.800, podríamos volver a la zona de 8.100, 8.200. 7.700, 7.800. La resistencia, si rompe la baja al 7.400, la presión bajista podría continuar para el activo. 7.400 contra 7.700 y 7.800. Isagen toca los 3.000, recordemos que hay probabilidad de mantenerse entre 3.000 y 3.200. El panorama económico hace que la venta pueda no tener un precio tan alto. Toca mirar si hay interesados o no, si el mercado genera esa especulación. Si aguanta los 3.000 puede continuar oscilando en esta zona lateral a espera de mayor información. Si pierde los 3.000 puede volver a los 2.930. 3.000 como la zona de soporte importante para el activo
en el día de hoy. Mineros continúa con descenso, el oro $1.168 la onza, así que mientras esté sobre el 180, 2180, aún puede rebotar un poquito al 2000, pero si pierde los 1100, los 1800, perdón, el descenso podría continuar al 690, 720. 1800 el soporte importante para mineros. Nutresa continúa con los descensos, nos deja una vela con cola de techo importante, 23.500. Mientras esté por debajo de los 23.500, aún puede o estabilizarse en un lateral o continuar con descensos. Solo superando 23.500 podríamos volver hacia los 24.600. 23.500 como la zona de resistencia importante para Nutresa, que ya está por fuera de la banda inferior de Bollinger, pero soportes en 22, 22.200, solo hasta que aparezcan compradores con fuerza. 23.500 la resistencia para anular la probabilidad de continuar con descensos y dar rebote técnico como escenario probable. Preferencial aval, después de la ruptura de 1200, a un espacio para los 1130, mientras esté por debajo de esos niveles, aún puede continuar con descensos. Avianca Holding no se salvó en el día de ayer de los movimientos del resto del mercado, rompiendo los 3.800 y al romper ese nivel abre la probabilidad de descender a 3.600. Solo superando los 3.800 podría volver hacia los 4.000. Mientras esté por debajo de ese nivel, que era el soporte del día de ayer, aún puede descender hacia la zona de los 3.600 como escenario probable. Preferencial Bancolombia, fuerte volumen en el día de ayer, un volumen muy alto. Ese volumen podría dar rebote siempre y cuando el activo logre cerrar por encima de 24.500 para poder avanzar a los 26. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 24.500, ese volumen puede continuar presionando a la baja hacia niveles de 23.100, 23.200, 22.600 y 22. Seguiremos actualizando la resistencia de corto plazo. 24.500, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista puede continuar. Si hay ruptura de ese nivel, existe la probabilidad de rebote hacia los 26. 24.500 el nivel importante para ese activo. Preferencial Cementos Argos, 7.700 la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista. Mismo análisis que la ordinaria, lo mismo para preferencial Grupo Argos, en este caso los 17.000 para poder tener rebote a los 18. Mientras esté por debajo de los 17, la presión bajista podría continuar. Preferencial Grupo Sura, 34, la resistencia más importante. Levemente aparecen compradores, 32.700. Tiene que pasar los 32.700 para dar rebote técnico o de lo contrario podría continuar con los descensos. Pacific Rubiales, recordemos que rompió los 7.100 y bajo ese escenario la presión es bastante fuerte a la baja. Mientras esté por debajo de los 7.100, la probabilidad de continuar con fuertes descensos es alta, 5.000, 5.300 zonas de soporte. Solo superando los 7.100 podríamos volver hacia los 8.900. 7.100, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista continúa para este activo. 7.100, el nivel importante. Terpel sigue de lado, 17.500, 16.500, marcó precio en el día de ayer, no, en el 5, fue la última vez que marcó precio, no hay tendencia definida, no actualizaremos niveles. Y Valorem no marca precio desde el 4, 3.90, si pierde 3.90 puede llegar a corregir con más fuerza. Así que en términos generales, el mercado colombiano sigue bajo tendencia bajista, las resistencias de corto plazo serán importantes para un rebote técnico, de lo contrario la presión bajista puede continuar. Mientras que el mercado local está algo indeciso por la fortaleza del dólar y el temor en Grecia. Si se rompen soportes de corto plazo, podríamos estar iniciando un movimiento de corrección en los mercados internacionales. Son los escenarios probables para el día de hoy. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Yo creo que el mercado colombiano cae solamente por el petróleo. Yo creo que hay una manipulación del mercado para llevar los soportes de 2015. No lo tomen como una manipulación. Recuerden que el precio del petróleo afecta el panorama de crecimiento. Hemos revisado la mora y recuerden que la mora en el mercado hipotecario ha estado subiendo de forma fuerte, 30% mensual. Recuerden que las licencias de construcción en el último registro cayeron 20%. Así que tenemos un panorama de desaceleración económica. Hasta el Banco de la República bajó la proyección de crecimiento para 2015 y lo que está haciendo el mercado es asimilar ese nuevo panorama de desaceleración. También el aumento en inflación, que disminuye la probabilidad de que el Banco de la República recorte tasas para estimular la economía y de hecho si eso logra mantenerse alto tendrá que subir tasas de interés bajo un panorama de desaceleración. Es una gran cantidad de fundamentales, la mayoría negativos. Cuando hay resultados de BBC, BBC tiene publicación de resultados mensuales, pero por ahora la correlación más importante es la general con el mercado. La gráfica se puede alargar a más o menos 7 años. Vamos a tener ese tema en cuenta porque estamos llegando a niveles que no veíamos hace mucho tiempo. ¿Qué acciones se encuentran técnicamente con la posibilidad de rebote alcista?
Recuerden que estamos en el cuchillo cayendo, así que tendremos que esperar a que los compradores aparezcan con algo de fundamentales para tener el rebote técnico. No hay por ahora probabilidad de cambio de tendencia alcista. La probabilidad de cambio de tendencia alcista se da con base en fundamentales. Simplemente sería un rebote dentro de tendencia bajista, pero tendremos que ver la presencia de compradores importantes. Bajo las actuales condiciones, Ecopetrol es una pésima inversión. Recuerden que la tendencia continúa siendo bajista y la probabilidad mientras esté por debajo de los 1870 y los 2000 es que continúe con ese sesgo bajista. No entendí el comentario sobre PRE, que está en problemas de pago de deuda y podría entrar en mora y bajar calificación. Puede llegar a pasar si el precio del petróleo continúa bajo estos niveles por mucho más tiempo. Recordemos que la mayoría de petroleras están bajo ese tipo de riesgo con los bajos precios del petróleo. Así que lo revisaremos con mayor claridad, con mayores fundamentales para la presentación de resultados. Cuando nos presenten resultados, el mercado asimilará, bueno, así fueron los resultados con un precio promedio de 73, los llevaremos con un precio promedio de $50 por barril. Así que digamos que el riesgo existe y es alto a medida que el precio del petróleo se mantiene bajo. ¿Qué puede cambiar la tendencia bajista del mercado? Señala un rebote, un fuerte repunte en el precio del petróleo que vaya en línea también con la debilidad en el precio del dólar. ¿Qué diferencia entre sell put y sell call? Sell call, importante. Si alguna vez hablan de opciones, están las put y las call. La call está hecha básicamente para apostarle un ascenso del activo, pagan la prima y se beneficiarán del ascenso en el precio del subyacente. La put estarían hablando de a beneficiarse en el descenso del activo. Pero si ustedes venden una opción, cuando venden la opción reciben la prima, su ganancia será la prima, pero la pérdida puede llegar a ser infinita. Así que el tema de vender opciones tienen un componente de riesgo más alto que el de comprar opciones. Importante la venta de opciones. ¿Podemos analizar Canacol PREC con MACD RSI? ¿Hay alguna lectura o tendencia? No, simplemente tenemos algo de presión bajista en Canacol, algo lateral, pero si rompe el 400 la presión bajista puede aparecer. Y en Pacific Rubiales, mientras esté por debajo del 700, la presión sigue siendo bajista. Toquemos algo de Pacific Rubiales adicional. Vamos con PREC. En este caso, el RSI están tomando los vendedores mayor fuerza. Significa que podríamos tener mayor volatilidad a la baja si no recupera pronto de 7100. Y el MACD, de hecho, siempre se mantuvo en tendencia bajista. No ha alcanzado a tener un cambio de tendencia importante los 7100 para Pacific Rubiales. En el NICE Avianca Holding hace días que está en tendencia bajista. Es que la diferencia con los ADRs es por el ajuste en tasa de cambio. Los ADR han caído mucho más, el mercado local no había caído tanto por la diferencia en tasa de cambio. ¿Qué ha hecho bajar tanto la preferencia del Bancolombia? Acuérdense el incremento en inflación, que estuvo por encima de la tasa del Banco de la República. La cercanía del dividendo de Ecopetrol no le daría algo de soporte, siempre y cuando lo puedan pagar en abril, pero lo sabremos el 26. Así que el mercado se ha tornado un poco pesimista porque de todos modos si pagan el dividendo saben que Ecopetrol está necesitando recursos y no lo ha tomado muy bien el mercado. Recuerden que el precio del petróleo tiene que recuperar para que la liquidez de estas compañías mejore. Podemos ver Davivienda, perdón, me salté Davivienda. Ya me devuelvo a preferencial Davivienda. Aparecieron levemente compradores, pero recuerden que rompió el soporte de los 25.800, mientras esté por debajo de 25.800 es la resistencia de corto plazo para mantener presión bajista e ir a los 24. Compradores aparecen, pero 25.800, 26.200, los dos niveles que tendrán que superar para que hablemos de tendencia alcista, al contrario, rebote técnico. Si hay ruptura de los 24.600, la presión bajista puede volver hacia los 24 y 23.300 como escenario probable. Con el tercer botón de derecha a izquierda de la línea de herramienta superior se puede alargar la gráfica. Con el tercer botón de derecha a izquierda. Derecha a izquierda, tercer botón. No entiendo cuál es. Bueno, recuerden que con este menos podemos tomar una serie. Hice algo que no. Ah, perdón, un segundo. Vamos a ver si podemos histórico 10 años. Gracias. Vamos a ver si nos alimenta la totalidad. Y vamos con el Colcap. Bueno, la vivienda, niveles de soporte cercanos, siguiente 23.300. Vamos con el índice Colcap y probemos esa información que nos ha dado Juan. Vamos con el ICAP. No, pero no funciona. Todo depende del servidor. Vamos con 10 años, ok, y no. Falta que el servidor cargue en esos datos. Ya estaremos mirando qué hacer sobre las series históricas, que estamos llegando a precios de hace muchos años.
Repetir Canacol que entre tarde, 5.400, 5.200 la zona de soporte. Si el petróleo logra mantenerse lateral, es probable que encuentre algo de comprados en esa zona. Si el petróleo vuelve a presión bajista y rompe los 48.50, también podría tener nuevos descensos. ¿Qué acción ve rebote técnicamente? La mayoría pueden entrar en un rebote, pero saber el cuándo es difícil. Recuerden que el mercado es en zigzag, sino que tienen que aparecer compradores y romper la resistencia de corto plazo, que es la que evaluaremos lentamente para ese rebote técnico. Por ahora, mientras esté por debajo de las resistencias de corto plazo, la presión continúa siendo bajista, la correlación con el precio del petróleo sigue siendo evidente para el mercado. Bueno, muy buen día para todos, atentos a las resistencias de corto plazo. Recuerden que el mercado posiblemente esté un poco más volátil durante las próximas jornadas. Mañana tendremos los inventarios de crudo de los Estados Unidos, que sigue siendo una noticia relevante para nuestro mercado. Muy buen día entonces para todos.